Hola querido hermano, querida hermana, es una bendición para mí saludarle y darle la bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro programa Abrazando la Neurodiversidad, programa compartido por la Agrupación Cristiana para el Autismo y transmitido a través de la Radio Ictus y sus redes sociales. Mi nombre es Jairo Jorquera y estoy junto a mi esposa Carla Rojas. Juntos somos padres de una pareja de pequeños. Nuestro hijo mayor es autista, nuestra hija menor es neurotípica, es decir, no es autista. Y queremos compartir con ustedes hoy día algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Carla además es psicóloga con formación en autismo y también dedicada a trabajar con personas autistas. Sí, hermanos, es una bendición estar con ustedes en este nuevo programa. En este día vamos a compartir, haciendo como un paréntesis a lo que se viene tratando hasta ahora, vamos a hablar sobre cómo orar por las personas autistas. Vamos a compartir algunos motivos de oración específicos. Y antes de comenzar este tiempo de hablar sobre la oración, vamos a orar. Ya vamos a presentarnos ante el Señor, agradecer por poder ser parte de este programa con ustedes. Así que oremos juntos. Señor, muchas gracias por este nuevo día. Gracias por este nuevo programa en que nos permite participar. Gracias por cada persona oyente. Gracias porque tú les estás alcanzando de alguna forma, Señor, con este mensaje especial que habla de tu amor hacia las personas sin distinción. Gracias porque tú amas a las personas autistas y porque podemos hoy conversar sobre esto, Señor, y poder meditar respecto a cómo orar por ellos, a cómo hacerle bien a ellos, Señor, cómo bendecir sus vidas. Y gracias porque tú les amas y tú les creaste. Señor, guíanos por favor con mi esposo a compartir este tiempo, a ser claro en la exposición de lo que vamos a hablar, y que cada persona que escucha pueda ser sensible, Señor, a esto y podamos practicar todo lo que hoy compartimos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dijo Carlita, hoy día estaremos compartiendo acerca de la oración por las personas autistas. Queremos compartir con ustedes algunos motivos de oración que Dios nos ha permitido conocer a través del tiempo. Quiero compartirle un poquito acerca de nuestro testimonio. Nosotros hace aproximadamente 4 años comenzamos a aprender sobre autismo cuando nuestro hijo fue diagnosticado. Como la mayoría de los padres que reciben el diagnóstico de autismo de sus hijos, nosotros no sabíamos mucho acerca de este tema y tuvimos que ponernos a estudiar, empezar a descubrir este mundo y conocer, empezamos a conocer personas, agrupaciones en Iquique. Nosotros somos iquiqueños, que estas agrupaciones buscaban ayudar a las familias y a las personas autistas, y ahí fuimos descubriendo, fuimos conociendo situaciones bastante complicadas, ¿sí? Personas que tenían necesidad de apoyo, familias que tenían necesidad de ser acompañados, muchos de ellos no cristianos, personas que no creían en el Señor y no tenían los medios para poder sostenerse de alguien. Nosotros le damos gracias a Dios porque tenemos al Señor, ¿cierto?, como nuestra fortaleza. Entonces siempre pudimos pasar este proceso, ¿cierto?, de aceptación, de aceptar el autismo de nuestro hijo, de entender lo que es el autismo y cómo poder vivir junto con él, junto con el Señor. El Señor estuvo con nosotros, estuvimos a la iglesia con nosotros, hermanos orando también por nosotros, pero no todos tienen esta bendición y nos vivimos enfrentados a un montón de desafíos. Cada persona autista es diferente, cada familia de personas autistas son diferentes y cada una tiene desafíos particulares. Pasado el tiempo, Carla pudo tomar algunos cursos de formación donde pudimos aprender más sobre autismo y también conocer más situaciones. Pudimos también conocer a la comunidad autista y escuchar a personas adultas compartir sus experiencias. Lamentablemente hay muchas experiencias complicadas. También descubrimos muchas cosas muy buenas, situaciones que nos sorprendieron, la forma de ver algunas circunstancias, la forma de enfrentar a la vida, también muy buenas experiencias de algunas personas autistas, pero también muy malas experiencias. Vimos que no hay muchas agrupaciones con un enfoque cristiano en Chile primero y tampoco en el mundo. Entonces las personas se acercan a agrupaciones en búsqueda de apoyo y muchas veces no lo encuentran. Y nosotros damos gracias a Dios porque nosotros pudimos encontrar apoyo en nuestra iglesia y también en nuestra familia.
Lamentablemente muchas personas se acercan a las iglesias buscando apoyo y no lo encuentran porque en la iglesia no se sabe sobre autismo, no se sabe sobre las dificultades que enfrentan las personas autistas. Y aún nosotros nos ha tocado compartir con pastores que han dicho explícitamente que si ellos se ven enfrentados a compartir con una persona autista no sabrían cómo hacerlo, no sabrían cómo reaccionar. Entonces nosotros como agrupación queremos compartir siempre lo que Dios nos ha mostrado, cómo nos ha permitido descubrir un montón de cosas sobre el autismo que pueden ser de mucha bendición para nosotros. Y hoy día lo que queremos compartir son motivos de oración. Tenemos un listado de cerca de 50, un poquito más de temas sobre los cuales orar. Y hoy día vamos a estar compartiendo de los primeros de ellos, los que alcancemos a compartir en este tiempo de este capítulo. ¿Carlita? Sí, hermanos. Y antes de entrar de lleno a los temas que tenemos con mi esposo ahí para presentárselos, quisiera compartir una palabra de manera breve, poder darle lectura. En Gálatas 6, 9 al 10 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. No nos cansemos de hacer el bien, ¿ya? Creo que en muchos de ustedes, en los hijos del Señor, hay un deseo motivado por el amor que hemos recibido de Dios, ¿cierto? De hacer el bien a los demás, de bendecir a otros, ¿ya? Pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo, ¿ya? O a veces el bien que nosotros consideramos bien no es tan bien para el otro, ¿ya? Sobre todo en casos como este, cuando hablamos de autismo, ¿cierto? Necesitamos saber qué realmente es bueno y es provechoso y es de bendición para una persona autista, ¿ya? Y a veces está esa buena intención, ¿cierto?, en nosotros, pero no sabemos cómo hacerlo. No tenemos o el conocimiento, ¿cierto? Principalmente eso, el saber, entender qué es de beneficio y de bendición para la otra persona. Y en particular, hablando de autismo, puede ser más complejo aún porque hay diferencia ahí a nivel neurológico. Somos diferentes en nuestra manera de pensar, de sentir, de comunicarnos. Y bueno, como ustedes ya saben un poquito sobre el tema, como lo hemos venido compartiendo en diferentes programas. Así que eso, hermanos, que hoy podamos aprender un poquito más sobre cómo hacerle bien a la persona autista, ¿ya? Y bueno, qué mejor, qué beneficio es para alguien es que nuestro Señor, nuestro Dios, le dé su favor y podemos orar por ellos para que el Señor les bendiga de la manera que ellos necesitan. Hoy día, hermanos, nosotros vamos a invitarle a orar junto a nosotros. Nosotros queremos que oren, se lo pedimos. Acompáñenos en esto, es parte de lo que Dios nos ha mostrado como necesidad. Y para explicarle un poquito cómo lo vamos a hacer, hemos organizado los temas de oración en 3 grupos. El primero enfocado en las personas autistas como tal, el segundo enfocado en las familias de las personas autistas y el tercero enfocado en la iglesia respecto a las personas autistas y a su familia. Cada uno de los temas de oración va a tener un título que nosotros se los vamos a compartir. Vamos a decir, vamos a orar por esto. Luego vamos a dar una breve descripción de este tema de oración y luego un par de motivos de oración. Entonces, un título, luego una descripción, ¿cierto?, del tema por el que vamos a orar y luego un par de peticiones de oración. Vamos a ver cuántos alcanzamos a compartir hoy día. Esperamos que alcancemos a compartir por lo menos la mitad, ¿sí?, de los que tenemos preparados. Pero hay mucho por qué orar. Bien, hermanos. Entonces, como les explicamos, vamos a comenzar compartiéndoles las necesidades de oración por las personas autistas específicamente, ¿ya? Estos puntos que vamos a compartirle a continuación son para orar específicamente por ellos. Vamos a partir por la aceptación de sí mismo, la aceptación y el concepto que tiene la persona autista de sí mismo. Ya, lamentablemente, por malas experiencias que viven las personas autistas a nivel social,
¿cierto? En sus familias o en el colegio, el trabajo, en diferentes contextos sociales. Reciben, existen muchísimos malos entendidos, malas interpretaciones de su comportamiento, de su manera de socializar con otros, de ciertas conductas, y estas malas experiencias que tienen a nivel social lo llevan muchas veces a buscar evitar parecer autistas, ¿ya? Sobre todo las personas autistas que no tienen discapacidad cognitiva, y sobre todo también las mujeres tienden a enmascarar sus rasgos autistas, sus características autistas, y ese camuflaje que se llama, ¿sí? Es agotador, es desgastante, es cansador para una persona estar constantemente actuando como los neurotípicos para no ser mal visto, no ser catalogado como extraño, como raro. Y ese, además de esto, además de este tema del camuflaje que las personas autistas utilizan para no parecer autistas, para que los demás no los etiqueten de cierta manera, ellos sí o sí reciben muchas veces etiquetas como extraño, exagerado, una persona malcriada en el caso de los niños, ¿cierto? Y ahí nos llega a los papás también el palo. Llorón, raro, antisocial, grosero, ¿ya? Muchas etiquetas de ese tipo los llevan a ellos a tener un concepto de sí mismo muy negativo, ¿ya? Todas esas frases que dicen de ellos terminan creyéndolas, ¿sí? Y eso afecta mucho su autoconcepto, su autoestima, ¿ya? Es necesario orar por ellos en esta área, por su corazón, como peticiones de oración ahora, sí. Orar por el corazón de las personas autistas, herido por situaciones injustas que se dan a nivel social, por las etiquetas que se les ponen, ¿cierto? Por lo que acabo de decir, por el desgaste también a nivel personal que ellos tienen por estar camuflando constantemente sus rasgos autistas, ¿ya? Eso es desgastante, eso es cansador y eso muchas veces los lleva a crisis, ¿ya? Así que orar también por eso, orar porque puedan ver el amor que Dios tiene hacia ellos, ¿ya? Que Dios no hace diferencia ni Dios juzga su comportamiento, a diferencia de las personas que lo malinterpretan y lo juzgan. Porque puedan darse cuenta de sus fortalezas y sus virtudes y puedan ir liberándose de esas etiquetas negativas que han recibido. Eso para comenzar. Hermanos, les pedimos que estemos orando por las personas autistas. Lamentablemente, por tantas malas experiencias, es común que la pasen muy mal y que el concepto que tienen de sí mismos, ¿cierto?, se vaya deformando. Oremos para que la iglesia sea un lugar donde se les acepte, tal como son, y no sea un lugar donde se le pongan más etiquetas o se sientan rechazados, para que la iglesia sea un lugar de aceptación de las personas autistas. Un segundo tema que queremos compartir, hermanos, es por las relaciones familiares, por la persona autista dentro de su familia, ¿ya? Como hemos explicado, las personas autistas en el día a día enfrentan muchos desafíos, ¿ya? Porque son una minoría en un sistema, ¿cierto?, creado para neurotípicos, para personas típicas, con desarrollo típico, y que no reconoce las necesidades, las diferencias de una persona autista, ¿ya? Entonces, constantemente hay exigencias sociales en el colegio, a nivel sensorial también existen desafíos para las personas autistas. Entonces, en el mundo en general, ellos están siendo exigidos y desafiados y necesitan tener un lugar, ¿cierto?, donde puedan estar tranquilos, donde puedan descansar, donde puedan ser ellos mismos sin que se les esté juzgando, criticando, exigiendo más
de lo que ellos pueden dar según sus características. Y nosotros reconocemos que la familia es ese lugar. La persona autista necesita que su hogar, que en su casa, ella puedan ser ellos mismos, puedan disfrutar a su manera, ¿sí? Hay conductas bien especiales que muchas veces son mal vistas afuera, mal entendidas, ¿cierto? Lo que se llama estereotipias, o lo que sea, de sus intereses, su manera de comunicar. La idea es que la familia sea un lugar donde la persona autista pueda ser como ella es, sin juicio, ¿ya? Y sea un oasis, como le llamamos nosotros, un descanso en medio de una sociedad exigente y poco comprensiva con sus diferencias. Y en ese aspecto se necesita orar, porque es común también que esto no suceda, ¿ya? Muchas veces en las familias la persona autista sigue siendo exigida, ¿sí? Presionada a socializar, a hacer de cierta forma, a participar en actividades sociales, a adaptarse, sigue siendo presionada a adaptarse. Y nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Por haber escuchado a personas autistas, por nuestra experiencia como papás, por mi experiencia profesional, que la persona autista necesita en su casa estar cómoda, descansar, tener espacio para ser quien es con libertad. Sí, hermano, y no tenemos que olvidar que las personas autistas, ¿cierto? Pueden ser niños autistas, pueden ser adolescentes que están en el pleno proceso, ¿cierto? De crecimiento, de descubrirse a sí mismos, con toda la presión social de lo que es la adolescencia, pueden ser adultos, y todos ellos necesitan tener un lugar donde puedan descansar, donde puedan estar tranquilos y ser tal como ellos son, sin esta presión externa, ¿cierto? De comportarse de una forma como le agrada a la mayoría. Así que, hermanos, les pedimos la oración para que el Señor nos permita a las familias, ¿cierto? de personas autistas, brindarle este lugar de acogida, de aceptación, este lugar donde ellos puedan descansar y estar tranquilos. Y como dijo Carla como ejemplo, ¿cierto? Si ellos necesitan tener una estereotipia puede ser un movimiento que no es tan normal, que es repetitivo, que no se ve tan común, y que fuera de la casa quizá algunas personas le pueda parecer extraño, o en la escuela puedan pedirle a los niños, por ejemplo, que no lo hagan, que en la casa puedan estar tranquilos en eso, y si necesitan hacerlo, que lo hagan, porque esto les ayuda. Si es reconocido, es sabido ya que las estereotipias ayudan a las personas autistas a poder estar más tranquilas, ¿sí? A rebajar como el nivel de ansiedad. Entonces, que las casas puedan ser estos lugares, que los hogares puedan ser estos lugares donde ellos encuentren tranquilidad. En el hogar están los papás, en el hogar están los hermanos. Oremos por los hermanos para que Dios les dé paciencia para estar con sus hermanos, amor por sus propios hermanos. Oremos para que el hogar de la persona autista sea un lugar de paz, por comprensión de parte de las familias, y para que ellos puedan tener este oasis, como decíamos, donde puedan recuperar las energías que el día a día, que en el día a día van gastando por tener que esforzarse tanto por adaptarse a un mundo que lamentablemente no está preparado ni adaptado para ellos. Sí. Continuamos entonces, hermano, presentando otro tema específico. Sí, el número 3. El tercero. Enfocado en la persona autista, ¿ya? El acoso escolar, ¿ya? Aquí vamos a hablar específicamente de niños, adolescentes y jóvenes también, claro, porque también está la universidad. Las personas autistas, la población autista, tiene mayor vulnerabilidad ante el acoso escolar, ¿ya? Reciben más bullying, más acoso escolar que los neurotípicos, ¿ya? Debido a las diferencias, las personas, los niños, maliciosamente muchas veces se burlan, se aprovechan, les gusta llevarlos a veces al límite, ¿sí? Porque hay cosas a veces que ciertos niños no entienden, que le afecten a la persona autista, y les parece gracioso que les afecte. Eso es cruel, y se presta para que esta persona sea vulnerada, sea
se burlen de él, le pongan apodos, incluso lo maltraten con golpes. ¿Ya? Esto es común, que los niños y jovencitos autistas sufran de bullying. Lamentablemente el colegio muchas veces no es un contexto seguro para los niños, no les da la seguridad que ellos necesitan, y es común que incluso les culpen a ellos, ¿sí? He escuchado casos así bien tristes de decirle, bueno, pero tú le das motivos a estas personas para que se burlen. ¿Por qué? Por ser distinto. Eso es muy injusto y muy triste, ¿ya? Entonces necesitamos orar por esta situación, por el corazón de las personas autistas. Muchas veces ellos no saben cómo reaccionar frente a esto. Muchas veces ni siquiera se dan cuenta. Dependiendo de las personas autistas, ustedes saben que esto es un espectro amplio. Y hay personas que ni siquiera se dan cuenta que lo están rechazando, se están burlando de ellos y insisten en juntarse con personas que lo están rechazando, ¿ya? Y se están exponiendo y no se dan cuenta que se están exponiendo a maltrato, ¿ya? Pero hay otros niños que sí se dan cuenta y sufren mucho por eso, se sienten aislados y ahí se dan otro tipo de problemas de salud mental también. Así que necesitamos orar por esta situación. Sí, queridos hermanos, estemos orando entonces por niños, adolescentes, jóvenes, ¿cierto? Adultos que por ser parte de la escuela, de este lugar donde deberían haber las adaptaciones, ¿cierto? Para que la persona autista pudiera participar, siendo protegidos por otros adultos, por los profesores, inspectores y la directiva de la escuela. Lamentablemente no siempre eso se da, ¿sí? Así que estemos orando, hermanos. Un paréntesis, sí. Es muy probable, hermano, que en su contexto social, sin que usted lo sepa, hayan personas autistas. Ya hayan niños autistas. Las últimas estadísticas, las más actualizadas de Estados Unidos, dicen que aproximadamente 1 de cada 44 niños puede ser autista. Hay una alta probabilidad. Eso significa, si usted conoce en un curso, normalmente tiene entre 40 y 45 niños, es muy probable que haya al menos una persona autista. Si en su iglesia hay esa cantidad de personas, si hay más de 40 personas en su iglesia, es lo más probable que haya una persona autista. No todos son diagnosticados cuando niños, muchos son diagnosticados cuando ya son adultos, ya pasaron todo este proceso escolar, pero en la escuela misma la pueden estar pasando muy mal. Oremos para que los profesores y los padres puedan saber cómo reaccionar ante estas situaciones. El bullying no es una situación sencilla, es una situación que está afectando a nuestra sociedad. Es lamentable, son conocidos los casos, nosotros no queremos dar detalles terribles de las situaciones que se han presentado, pero ahí creo que todos hemos escuchado, hemos visto en la noticia alguna vez casos de bullying que llevan a situaciones muy, muy tristes, muy lamentables. Oremos para que los padres sean guiados a tomar buenas decisiones, que en algunos casos hasta puede ser sacar al niño de la escuela o tomar decisiones más fuertes, para los profesores que puedan actuar, para los inspectores que puedan actuar, para que pasar a llevar los derechos de estos niños sea tomado en serio, ¿sí? Para que sea denunciado, que no sea tomado como una pataleta o una incomodidad. También para que los padres puedan estar atentos a las señales que puedan estar indicando que un niño está pasando por acoso escolar, por bullying, ¿sí? Porque muchas veces las señales están ahí y uno como padre quizás por cualquier motivo no está atento y no es capaz de reaccionar ante estas señales que nuestros hijos nos están dando. En el caso de las personas autistas, su reacción puede ser diferente a la de la mayoría y por lo tanto puede que nos cueste un poco más darnos cuenta. A veces no lo comunican, no le cuentan. También hay niños que si les cuesta mucho compartir lo que pasan. Siempre recuerdo casos donde se les preguntaba a niños cómo estaban en la escuela, cómo le había ido en la escuela, y ellos decían bien, porque no había pasado nada extraño, pero después uno, recabando información, llegaba a la conclusión de que todos los días en realidad la estaba pasando igual mal. Todos los días estaba pasando por situaciones tan complejas que él lo había normalizado, estas situaciones de bullying, que yo decía que era un día común y corriente. Entonces, que el Señor nos ayude a nosotros los padres a reconocer estas señales, que el Señor ayude a los profesores a actuar, ¿cierto? Que podamos vivir en paz, que estos niños puedan vivir en paz. Orar por los corazones también de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes que han pasado por esta situación, ¿sí? El acoso escolar deja daño, deja trauma.
en el corazón de estas personas, oremos por ellos para que el Señor sane sus corazones y por la iglesia, para que la iglesia en sus escuelas bíblicas, en sus escuelas dominicales, no pasen por esta situación, que nosotros como maestros de escuela bíblica y como padres y hermanos podamos estar atentos también a cualquier situación que se pueda presentar de este tipo. Si pueden ver, hermanos, cada caso es muy profundo, ¿sí? Lo estamos tratando de compartir a grandes rasgos, pero podríamos hacer un programa de cada tema si quisiéramos más adelante. Vamos a continuar entonces por las amistades. Debido a las diferencias, ¿cierto?, en la comunicación social en especial, ¿cierto?, como la persona autista tiende a iniciar una interacción con el otro, a mostrar interés hacia el otro. A veces las diferencias en el juego, en la manera de jugar, en sus intereses, también pueden ser diferentes o más intensos que sus pares, ¿ya? Bueno, esto a veces uno se queda pegado hablando de niños, pero esto es a nivel general, ¿ya? El autismo no es infantil, es a nivel de humanidad de las personas y es para toda la vida. Entonces, la persona autista tiene estas diferencias en su manera de comunicarse, de relacionarse con otros. A veces son muy directos para decir su opinión, ¿cierto? O manifiestan todo lo que piensan, ¿ya? Sin filtro, como se dice. Entonces eso puede traer dificultades, malas interpretaciones y muchas veces rechazo y dificultad para ser amigos, para iniciar una relación de amistad por parte de una persona autista también es complejo. Iniciar una interacción como amistosa, y también es complejo mantener las amistades, ¿ya? Por estos malos entendidos, por estas malas interpretaciones, ya por las diferencias que existen en la manera de pensar, en la manera de comunicarse. Muchas veces estos malos entendidos terminan rompiendo las amistades, y malos entendidos que se dan por los dos lados, ¿ya? La persona autista muchas veces interpreta de cierta forma la conducta de un neurotípico porque piensa distinto una persona autista, y a la vez un neurotípico, un amigo de un autista, puede malinterpretar su comportamiento o su manera de comunicar, ¿ya? Entonces es un desafío. Las relaciones de amistad son desafiantes, pero son necesarias, ¿ya? Es un mito que la persona autista no está interesada en socializar, ¿ya? O está aislada porque le gusta estar solo y quiere estar solo, no quiere estar con otros, ¿ya? No, todas las personas necesitamos de otros, ¿ya? Y la persona autista necesita socializar también. Tema que muchas veces no sabe cómo hacerlo a nivel neurotípico, ¿ya? Porque lo hace de otra forma y le va mal. Lo hace a su manera y muchas veces es malinterpretado, ¿ya? Entonces, es un desafío el tema de la amistad y es una necesidad para las personas autistas. Hermanos, oremos porque Dios pueda ayudarnos a nosotros a poder ser amigos de personas autistas, ¿sí? Una de las cosas principales para poder ser amigo de una persona autista es la aceptación. Es aceptar que una persona puede ser diferente en su forma de comunicarse, en sus intereses, y eso no significa que no se pueda entablar una relación amistosa, ¿sí? Y el Señor nos ha llamado a nosotros a amar y a relacionarnos de una manera amable, ¿cierto?, con las personas. Oremos para que las personas autistas puedan encontrar amigos que les respeten y que les comprendan. Personas que estén dispuestas a estar con ellos y acompañarles en sus procesos y en sus intereses. El autismo se caracteriza, o las personas autistas se caracterizan por que tienen intereses particulares y normalmente profundos. Hay temas que les interesan mucho, ¿cierto? A algunas personas autistas es muy notorio eso, y dedican mucho tiempo a aprender de ello y son muy felices de compartir esta información con otras personas. Eso es algo que ellos pueden disfrutar. Entonces es necesario que nosotros entendamos eso, y cuando se nos presente la situación de que una persona autista quiere compartirnos de sus intereses, entendamos que lo que está haciendo es querer compartirnos algo que para él es muy importante, que para él es muy valioso. Así que nosotros podamos comprender eso y aprovechar eso, vivirlo junto con esta persona y disfrutarlo juntos, porque es una forma de relacionarse que es sana y que es buena.
Que Dios cuide a las personas autistas como motivo de oración de malas amistades, así como hay personas que pueden comprender esto y relacionarse de buena forma con las personas autistas, también hay otras personas que se dan cuenta de las dificultades sociales que puede tener una persona autista y se aprovechan de ello. Se aprovechan de las personas autistas usándolos para sacar beneficio, para sacar provecho de que no entiendan quizás todas las cosas o las malas intenciones que ellos puedan tener con ellos. Y que en la iglesia, hermanos, se puedan generar relaciones de amistad sinceras con las personas autistas. ¿Sí? Que sea algo real, que el Señor nos ayude a entablar amistad con personas que pueden comunicarse de una forma distinta. ¿Sí? Oremos por la amistad de las personas autistas. Sí, vamos entonces ahora a presentar un tema complejo. Es el tema del abuso. Las personas autistas lamentablemente son más vulnerables a vivir situaciones de abuso sexual, ¿ya? Por tener dificultades para reconocer la doble intención, ¿ya?, del otro. Muchas veces es difícil para ellos ver que existe una mala intención, ¿sí? Y pueden llegar a ser engañados fácilmente, a ser detectados también, porque un abusador puede ver estas características y darse cuenta que puede engañarles más fácilmente, ¿ya? Y muchas veces también existe la dificultad, como dijimos antes, de comunicar esta situación, ¿ya? Y un abusador puede reconocer esa diferencia en la comunicación, esa dificultad para comunicar y aprovecharse de eso, ¿ya? Esto es, estadísticamente es así. Las personas autistas están más expuestas a sufrir abuso y sufren más abuso de este tipo, ¿ya? Entonces es necesario que las familias puedan estar atentas, muy atentos, no negar esta realidad, no pensar que esto no pasa o que esto no me va a pasar porque no me puede pasar a mí, porque eso no ayuda, ¿ya? Y eso no impide a la familia tomar las medidas y estar atento a cualquier señal. Así que estar atentos a los papás, al cuidado. A veces las personas autistas, dependiendo de cómo sea la persona, claramente dentro del espectro hay diferencias, pueden tener dificultades algunas personas de reconocer como los límites a nivel físico, el espacio personal, y muchas veces eso también lo lleva a exponerse, ¿ya? Y a ser mal interpretado o ser aprovechada esa instancia por alguna mala persona. Entonces es importante poder que ser enseñados, ¿ya? Que los niños desde pequeños y ya también más jovencitos, a la edad que sea, los papás puedan enseñar cómo protegerse, enseñar los límites para que los niños no estén expuestos. Claramente es ideal que un niño no esté con personas que no son de confianza, o incluso personas de confianza. Lamentablemente el abuso se da muchas veces con personas de la familia, ¿ya? Porque son personas que pasan tiempo con el niño y es común que esto suceda, pero lamentablemente se niega, se esconde, se evita pensar en eso, pero estadísticamente pasa, así que hay que reconocerlo y poner ojo al respecto. A veces se evita hablar de esto para no considerando que los niños son muy inocentes, sobre todo las personas autistas son muy infantilizadas y no se les habla de ese tema, no se les da educación sexual y afectiva, pero es importante que se haga, que se vea como una necesidad de la persona, y también para evitar que se enfrenten a situaciones
de exposición a abuso. Sí, hermanos, oremos por el cuidado de las personas autistas, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, aún de los adultos, adultas autistas, para que Dios les guarden de pasar por esto, ¿sí? Por esta lamentable situación de ser abusados sexualmente. Oremos para que Dios guíe a los padres, para que los ayude a estar atentos respecto a cualquier señal de abuso, y también respecto, como decía Carlita, a la prevención, al poder compartir con nuestros hijos, con sus hijos, los padres de personas autistas, acerca de la educación sexual que es necesaria para prevenir en muchos casos que se presente. Por la restauración del corazón, oremos por el corazón de las personas que han sido abusadas, personas autistas, personas que han pasado esta situación tan dolorosa. Oremos por su mente, por lo que queda, ¿cierto?, en su mente respecto a lo que significa la sexualidad. Oremos para que Dios guarde el corazón de estas personas que lamentablemente han pasado por este abuso, y que Dios guíe también a nuestras iglesias a estar preparadas para enfrentar este tipo de situaciones, hermanos. Nosotros como iglesia tenemos que estar dispuestos, tenemos que saber que esto puede suceder, que lleguen personas abusadas y que lleguen personas autistas que han sido abusadas, y que el Señor nos guíe a estar preparados para esto, a no esperar a que llegue el momento para recién empezar a pensar en esto. Que Dios nos permita aprender a cómo poder apoyar a una persona que ha pasado por esta situación. Y por último, hermano, también que Dios nos ayude a apoyar a las personas que están pasando por este proceso en todo lo que tiene que ver respecto a lo legal. Si lo legal es algo que es difícil, que en muchos casos, sobre todo cuando son personas cercanas las que han cometido el abuso, familiares, así que sea mucho más complicado. Primero el proceso de denuncia, luego seguir por todo el proceso legal, que significa que muchas veces lleva a la revictimización de la persona que fue abusada, que es algo muy doloroso, muy terrible. Oremos para que en lo legal puedan haber facilidades, algún tipo de protección, de cuidado de la persona que ha sido víctima del abuso. Oremos para que nuestros niños, para que las personas de nuestra congregación, de nuestras congregaciones, de nuestra comunidad, sean protegidas del abuso. Las personas, en particular las personas autistas, que como dijo Carlita al principio, son más vulnerables de vivir este tipo de situación. Conocer a Dios, ¿ya? Otro tema necesario. Muchas veces, o es popular una creencia, de que las personas autistas son inocentes completamente, que no mienten, que no tienen maldad alguna, ¿ya? Es una creencia popular, ya, en muchos lugares, y de muchos padres también, ¿sí?, que ven a sus hijos como angelitos, incluso le llaman angelitos, ¿ya? Pero ¿por qué le llaman angelitos? Por esta idea de que son puros, inocentes y sin mentira, ¿ya?, sin maldad. Esta creencia es un mito, ¿ya?, que es desmentido incluso por los mismos autistas, por la comunidad autista adulta o joven, ¿ya? Desmienten esto, o sea, reconocen que no es así. De hecho, incluso que un autista no pueda mentir también es un mito. Los autistas pueden mentir, pueden aprender a mentir. Tal vez no les sale tan fácil como un neurotípico, tan natural como un neurotípico aprender a hacerlo, pero lo aprenden y lo hacen, ¿ya? O lo pueden hacer. Entonces, lamentablemente esta idea de que no hay maldad, ¿cierto? No tienen, son inocentes y sin maldad, implica que son buenos, ¿cierto? Y que no necesitan un salvador. Entonces, si son buenos, si ya son angelitos, ya está listo. No hay nada que hacer. Entonces, no es así. Las personas autistas necesitan conocer a Dios, sí, igual que toda la humanidad, ¿ya? Y en eso no hay distinción de personas, ¿ya? Todo ser humano necesita conocer al Señor, ¿ya? Y es necesario que ellos puedan recibir el Evangelio, recibir las buenas noticias, de una manera comprensible para ellos, de una manera
racional muchas veces, para que ellos necesitan entenderlo de una manera racional. Y bueno, a veces la iglesia no está preparada para esto, para presentar una defensa o una exposición del Evangelio de una manera clara y paciente, dispuesta a recibir preguntas, cuestionamientos e inquietudes, a veces diferentes, ¿sí? No muy típicas, y tener la paciencia y la capacidad de enseñarlo a estas personas. Es un área en que la iglesia necesita ser fortalecida, ya, porque la persona autista necesita conocer a Dios, necesita tener un encuentro personal con el Señor, conocer al Salvador que necesita. Sí, hermanos, les invitamos a orar por las personas autistas para que ellos puedan escuchar el Evangelio, ¿cierto? Ahora, para que puedan escuchar el Evangelio es necesario que alguien lo predique. Así que oremos por personas, por cristianos valientes, que se atrevan a predicar el Evangelio a personas autistas. ¿Sí? Muchas veces por las diferencias que hay con las personas autistas, muchos cristianos prefieren evitar acercarse a predicar. Si necesitamos que el Espíritu Santo mueva nuestros corazones, abra nuestros ojos como iglesia y entendamos que las personas autistas, las personas en discapacidad, necesitan escuchar el Evangelio. Que la iglesia esté preparada para presentar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, a todas las personas, y predicar, como dijo Pablo, ¿cierto?, a los judíos como judíos, a los griegos como griegos y a los autistas como autistas, según sus necesidades, según lo que ellos necesiten escuchar a sus preguntas, escucharles. Lamentablemente nosotros conocemos de muy malas experiencias que han pasado personas autistas en iglesias, que han sido rechazadas, que han sido maltratadas por hacer preguntas que no corresponden o en momentos que no corresponden, o que ponen en duda ciertas creencias que tienen las personas y que son dudas de ellas que son reales. En algunos casos, personas autistas han tenido que alejarse de la iglesia porque en esa iglesia se les ha rechazado porque actúan de una forma diferente. Y hasta en algunas iglesias se ha demonizado el autismo. Cuando lo que nosotros entendemos por la palabra de Dios es que las personas autistas, al igual que nosotros, fuimos creados según lo que Dios ha querido. Eso ha sido su decisión y damos gloria a Dios por ello. Oremos por personas que puedan predicar el Evangelio de una manera clara, de una manera accesible, de una manera respetuosa con la persona autista, y que Dios nos haga valiente a cada uno de nosotros para presentarle el Evangelio. Oremos también, hermano, porque Dios libre a la iglesia de estos mitos, como el ejemplo que ponía Carla, ¿cierto? De que, por ejemplo, que no mienten, que son personas inocentes. Las personas autistas, todas las personas hemos sido afectadas por el pecado. Todas las personas que nacimos después de Adán y Eva hemos sido afectados por el pecado. Desde lo profundo de nuestro corazón, en nuestras mentes, todas nuestras mentes han sido afectadas por el pecado. Todos nosotros hemos sido afectados por el pecado. Entonces es un mito que las personas autistas son inocentes y por eso no necesitarían recibir el Evangelio. Y así hay muchos mitos más. Oremos para que la iglesia de Dios sea libre de estos mitos que nos impiden acercarnos a compartir con las personas autistas como personas que son, para compartirle el Evangelio, y cuando ya han recibido el Evangelio, para poder acompañarle en su proceso de crecimiento a través de un discipulado, a través de la enseñanza, a través de la predicación. Que Dios nos ayude a ser libres de esto. Oremos porque las personas autistas puedan conocer al Señor. Nosotros vemos a las personas autistas, al mundo, a la comunidad autista como una comunidad no alcanzada por la iglesia. Hermanos, hay muy pocos personas trabajando con autistas, cristianos que estén trabajando en el mundo, ¿cierto? La comunidad autista. Damos gracias a Dios porque hemos podido conocer misioneros autistas, hemos podido conocer pastores autistas. Damos gloria a Dios por ello, ¿sí? Pero son la excepción. Como dije antes, las estadísticas dicen, las más actuales en Estados Unidos, que 1 de cada 44 personas son autistas. Hay un gran campo donde trabajar, ¿sí? Hay un campo de necesidad. Y como hemos visto hasta ahora, lleva un poquito más de media hora, llevamos, déjenme ver, 5 o 6 de todos los motivos. ¿Sí? Nosotros teníamos 55 casi, si no me equivoco, 55 temas de oración y llevamos 5. Y todos son súper distintos, si se fijan. Hay muchas razones, hay mucha necesidad en las personas autistas, por lo cual, hermanos, le invitamos, ellos necesitan conocer al Señor.
Oren junto a nosotros para que las personas autistas puedan ser alcanzadas por el Señor y que nosotros como iglesia podamos cumplir compartiendo el Evangelio de nuestro Señor. Que el Señor nos ayude, que nos guíe y que estas personas autistas puedan encontrar iglesias donde se sientan aceptados, lugares donde ellos puedan sentirse amados, saberse aceptados tal como son. ¿Sí? Que se les presente el Evangelio, que se les permita integrarse a la iglesia y ser parte de una congregación. Ser miembro activo, ¿no? Ser un miembro activo en la congregación. Como dije antes, nosotros hemos conocido misioneros autistas, hemos conocido pastores autistas, hemos conocido hermanos de congregaciones que son autistas. Pueden serlo, pero lamentablemente a veces nosotros como iglesias ponemos restricciones, le ponemos más dificultades aún para que ellos puedan ser miembros activos de nuestras congregaciones. Así que les pedimos, hermanos, que nos acompañen en estar orando por las personas autistas para que ellos puedan conocer el Evangelio de nuestro Señor. Hay muchos motivos por los cuales orar. Hoy día le hemos presentado 5 o 6 motivos. Queremos presentarle 2 más porque se nos ha pasado la hora y esperamos más adelante poder compartir más motivos que el Señor nos ha ido mostrando a través del tiempo de necesidades que tienen las personas autistas, la familia y también nuestras iglesias. Y los 2 motivos que vamos a compartir ahora, hermanos, tienen que ver con el diagnóstico del autismo. Así que, Carlita. Sí, vamos a hablar sobre las familias, ¿cierto? Antes estuvimos presentando peticiones de oración sobre las personas autistas específicamente, ahora sobre la familia. Cuando llega el diagnóstico puede ser difícil de aceptar para las familias por el conocimiento o el desconocimiento que existe del autismo, ¿cierto? Entonces, las expectativas que tienen ellos respecto a los hijos, esto llega a romper muchas veces con la idea que tenían de desarrollo del hijo. Bueno, entonces es complejo el proceso de cuando se recibe el diagnóstico. ¿Ya? Además, tiende a afectar muchas veces cómo se le entrega el diagnóstico a la familia. ¿Ya? Lamentablemente, la posición muchas veces de los profesionales y la visión del autismo es muy patológica, muy enfocada en las deficiencias y muy pesimista. Y eso lo transmiten a las familias a la hora de entregar el diagnóstico, y hemos escuchado experiencias muy, muy terribles, muy impresionantes de cómo le entregan el diagnóstico a familias, qué palabras utilizan, incluso profesionales que se atreven a dar pronóstico de decirle lo siento, pero su hijo nunca va a hablar, nunca va a hacer esta cosa, nunca va a ser independiente, a pronosticar la vida del niño, y eso no es posible, no se puede realizar, no es profesional, y no existe profesional que pueda saber qué va a hacer de la vida de esa persona autista. ¿Ya? Pero lamentablemente esa información reciben muchos padres y eso es muy difícil de aceptar. Por lo tanto, el proceso de llegar a aceptar el autismo a veces es complejo, a veces implica algo que se denomina duelo en los padres, ¿sí? Llegar a aceptar, existe negación del diagnóstico, a veces mucha confusión también, porque las personas autistas tienen un desarrollo diferente y muchas veces en ciertas áreas son más adelantados a la edad o se destacan en ciertas áreas, y eso a veces a los papás los confunde y a veces cuesta más aceptar el diagnóstico. Dicen, no, pero mi hijo, ¿cómo va a ser autista si mi hijo en esto es muy bueno? Él habla mucho, o él es muy inteligente, o él se sabe todas las, no sé, pues las vocales es chiquitito, o se sabe todo el abecedario, no sé. Se enfocan a veces en las fortalezas de los hijos y no existe como una visión equilibrada, ¿sí? Entonces es difícil de asumir, y a veces implica un proceso largo para llegar a aceptar al hijo que Dios me dio, a mi hijo como una persona autista que Dios creó así como es, ¿ya? Y es un desafío para la familia en ese proceso. Muchos, me incluyo también, nosotros tuvimos un proceso también personal,
y a veces uno sufre muchas veces por estas ideas que uno tiene del autismo, por esa cómo se adelanta, ¿cierto?, a qué va a pasar con mi hijo en el futuro, qué dificultades vamos a tener aquí y allá, a veces no entenderlo, malinterpretarlo. Son desafíos que a veces son difíciles de llevar, y es necesario orar por la familia para que pronto, lo más pronto posible, la familia pueda llegar a la aceptación de su hijo, así como Dios se lo dio, autista, y que puedan amar a ese hijo que tienen, ¿cierto? Y no amar esa idea del hijo que quieren conseguir con las terapias o con la ayuda profesional, ¿cierto? O con los apoyos. Amar y enamorarse del hijo que tienen hoy y no del que quisieran tener o conseguir. Ahora, en este proceso de aceptación del diagnóstico del hijo es muy importante, o son muy importantes, las redes de apoyo. ¿Sí? Las redes de apoyo son las personas que están acompañando a la familia según sus necesidades. ¿Sí? La red de apoyo puede estar formada por la familia cercana, los papás, los hermanos de la familia, pero también puede estar conformada por los amigos y por la iglesia. Sí, la iglesia puede ser una red de apoyo para la familia que está pasando este proceso, donde está integrando esta información nueva, que es mucha, porque como han visto sobre el autismo hay mucha información. Y hoy día en redes sociales, y en YouTube, y en Facebook uno puede encontrar más y más información. Entonces estas familias están pasando por este proceso de digerir, y eso es agotador. Y contar con personas que puedan estar ahí acompañándoles en ese proceso de una manera respetuosa, respetando el proceso que está pasando la familia, el papá, la mamá, es muy valioso. Es de mucha bendición. Entonces, hermanos, les pedimos que estén orando junto a nosotros por las redes de apoyo de esta familia, porque como iglesia podamos ser parte de esa red de apoyo y no personas que estemos criticando, que estemos empujando, apurando, acelerando las cosas, sino respetando los procesos individuales de cada familia y de cada persona, cada miembro de la familia, porque uno es el papá, otro es la mamá, otros son los hermanos, y cada uno tiene que tener un proceso para integrar esto nuevo. Otros son los abuelos, otros son los tíos. Y es un proceso. A veces en el deseo de ayudar o de calmar a la persona, ¿sí?, para que se sienta bien, tendemos a veces a minimizar lo que está pasando, a simplificarlo, y no le apoyamos en ese proceso que es tan íntimo, tan personal, tan individual y diferente en cada persona. Entonces, que nuestra iglesia pueda ser respetuosa con los procesos personales, con los procesos individuales de cada familia que ha recibido el diagnóstico del autismo. Y obviamente esto también es aplicable a otras condiciones, a otras situaciones, ¿sí? Nosotros como iglesia deberíamos ser respetuosas con los procesos de cada uno, como el Señor ha sido respetuoso también con nuestros procesos. Además, hermanos, oremos para que las familias puedan recibir información sana, que les ayude en este proceso de aceptación. Como dije antes, hay mucha información en internet, hay muchos mitos, también hay muchos charlatanes, lamentablemente, personas profesionales, entre comillas, que se aprovechan de los padres de niños autistas y le ofrecen 1000 cosas a un costo que a ellos les interesa para sacar beneficio de los padres que tienen todo el interés de ayudar a su hijo. Que Dios guarde a los padres de información falsa y que puedan recibir información sana, información que se enfoque sobre todo en el bienestar de la persona autista, del niño autista. Oremos para que nuestras iglesias sean lugares donde podamos apoyar a las personas y a las familias que están en este proceso. ¿Sí? Los que son cristianos, que puedan vivir este proceso ante el Señor, a los pies del Señor, y que las iglesias puedan recibir a las familias que están pasando por este proceso y apoyarlos en sus procesos, entendiendo que cada uno es particular, es individual. Y por último, sobre este tema del diagnóstico, oremos para que Dios libre a nuestras familias queridas, ¿cierto?, de malos profesionales, de los que dan el diagnóstico. A ellos me refiero, que como dijo Carlita, lamentablemente hay profesionales que tienen una forma muy poco respetuosa y cuidadosa al compartir el diagnóstico, que en realidad lo único que genera es que el proceso sea más doloroso para la familia, en vez de entregarle información que le pueda ser útil para adaptarse, para poder aceptar el autismo como tal, como lo que es. Así que estemos orando, hermanos, por la familia,
Y el último motivo de oración es por las personas que no han sido diagnosticadas, que son autistas, pero que no han sido diagnosticadas. Y hermanos, de esto hay muchos, muchos. Hoy, en estos últimos años, muchos adultos están siendo diagnosticados. Y también muchas mujeres adultas, sobre todo porque por muchos años el autismo fue diagnosticado principalmente en hombres, y no porque hubiera más hombres que mujeres, sino que los procesos diagnósticos estaban todos formados en base a estudios hechos en hombres en su mayoría. Entonces estos últimos años el autismo en mujeres ha crecido. Hace tiempo, hace poco tiempo ya se está hablando de uno de cada 3 autistas sería mujer, algo que hace años era algo inaudito, que no era muy esperado. Entonces hay muchos adultos que están siendo diagnosticados en este tiempo. Es probable que en su iglesia, hermano, hayan personas que son autistas y que no han sido diagnosticados. Eso significa que han pasado por, o pueden haber pasado por muchas de las cosas que hemos dicho nosotros, sin saber, sin entender que esas diferencias que tienen en la comunicación, en sus intereses, en lo sensorial, en la forma diferente de enfrentar los procesos o los cambios, es porque son autistas. Sin saber eso, entonces dándole algún sentido en su interior que muchas veces lo lleva a tener problemas de autoestima, problemas en las relaciones con otros, una visión negativa de sí mismo, o otros temas negativos que pueden estar siendo viviendo estas personas que no han sido diagnosticadas. Entonces oremos, hermanos, porque puede ser que estemos compartiendo con personas autistas sin saberlo. Oremos por ellos para que, bueno, si Dios lo permite, puedan ser diagnosticados, pero aún si no lo son diagnosticados, nosotros como iglesia podamos respetar a estas personas que son diferentes sin necesidad de tener el diagnóstico, que tienen una forma diferente de comunicarse, que tienen intereses diferentes por ser autistas, quizá sin saberlo. Así que oremos para que el Señor pueda también abrirnos los ojos como iglesia, y si nosotros somos capaces de estar preparados para reconocer rasgos de autismo, también quizás acompañar a estas personas en su proceso de diagnóstico. Así que, hermanos, con esto vamos a estar terminando el capítulo de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Nuevamente le invitamos a orar. Seguimos compartiendo como agrupación talleres. Se nos viene un taller sobre integración sensorial con una terapeuta ocupacional que ha empezado a colaborar con nosotros en poco tiempo. Si quiere saber más al respecto, vaya a nuestras redes sociales, Agrupación Cristiana para el Autismo, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Usted puede encontrarnos para ir recibiendo más información. Puede escribirnos también si tiene dudas, si conoce a alguien que es autista o que cree que necesita nuestro apoyo. Nosotros estamos ahí. Si usted quiere que nosotros compartamos con su iglesia sobre autismo, también estamos disponibles para hacerlo. Si conoce familias que están recibiendo recién el diagnóstico de autismo y cree que sería de ayuda que nosotros pudiésemos estar ahí para compartirles información sana, de una forma respetuosa con el autismo y también con la familia y con los procesos personales, estamos disponibles. Escríbanos. También puede escribirnos a nuestro correo agrupacioncristiana.autismo@gmail.com. Puede escribirnos. Estamos disponibles, hermanos, porque esto es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. El Señor nos ha mostrado que hay mucha necesidad en la comunidad autista, en las familias de las personas autistas y en la iglesia de saber sobre autismo, y para eso estamos. Ha sido una bendición, así que les invitamos, hermanos, a poder seguir en la radio, ¿sí? Y también siguiendo los programas de las próximas semanas. Carlita. Gracias, muchas gracias, hermanos, por su atención. Esperamos que el Señor les bendiga, que podamos practicar todas estas cosas que hemos compartido hoy. Y bueno, seguir abrazando la neurodiversidad, de verdad. Sí. Y que podamos seguir orando juntos. Que el Señor le bendiga. Chao, chao. Bendiciones.